Hola, hoy presentamos el texto expositivo. ¿Nos acompañas? ¿Qué son los textos expositivos? Son textos que presentan información precisa acerca de un tema. Aportan conocimientos, explican por qué ocurre algo y describen la forma en que se produce alguna cosa. Algunas características de estos textos son las siguientes. Mira, presentan la información ordenada para facilitar la comprensión. Tienen 3 partes. La introducción, en la que se presenta el tema, en general como un interrogante. El desarrollo, en el que se exponen las ideas o conceptos y se explica la relación entre ellos. Y el cierre, en el que se presenta la conclusión, que retoma la pregunta expuesta en la introducción. ¿Cómo se organiza la información en estos textos? La información puede organizarse de múltiples maneras. Una muy frecuente es la que ordena los datos de lo general a lo particular. La llamamos estructura deductiva. Mira, en la introducción va la información general, la definición y la hipótesis. En el desarrollo, la expansión y explicación del tema. Y en el final, la conclusión. De lo general a lo particular. Pero también hay otras formas de organizar la información en estos textos. Puede ser la forma inductiva, que contrariamente a la estructura deductiva que vimos antes, parte de lo más específico para llegar a lo más amplio. Otra forma sería la organización lógica o lineal, en donde se articula la información sobre la base de premisas, conclusiones, causas-efectos, razones y consecuencias. Otra forma sería la cronológica o lineal, donde se aborda un hecho histórico o un acontecimiento de cualquier tipo, relatando lo sucedido, aduciendo las causas, el hecho propiamente tal y las consecuencias. O la forma de problema-solución, donde se expone un problema, sus posibles causas y las consecuencias que esto acarrea. Luego se proponen las posibles soluciones y las maneras de llevarlas a cabo. En la introducción, entonces, se da a conocer la explicación acerca de cómo será tratado el tema del texto con el objetivo de que el receptor tenga interés. Por lo general presenta un interrogante, que puede estar explícito, es decir, escrito y lo leemos, o implícito, que no está escrito, sino está sugerido en el texto, lo entendemos por el contexto. En el desarrollo, el autor expandirá la información con distintos recursos: las descripciones, las clasificaciones, las reformulaciones, los ejemplos y las relaciones de causa-consecuencia entre las ideas. Veamos cada uno de ellos. Las descripciones presentan las características y propiedades del objeto o concepto definido, así como su estructura, composición, ubicación, partes y componentes. Es decir, responden a la pregunta ¿cómo es lo que se está describiendo? Leamos el ejemplo. El cinematógrafo es una máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. En esta oración podemos ver cómo se está describiendo la máquina que permite ver y reproducir imágenes, lo que hoy es el cine. Las clasificaciones dan cuenta de los distintos tipos o clases que pueden encontrarse en una misma categoría, que son identificadas con una cantidad y designaciones precisas. Permiten ordenar las diferencias que surgen dentro de un mismo concepto. Leamos juntos el ejemplo. El proceso de avance y filmación con el cinematógrafo consta de 4 fases. 1. Avance de la película. 2. Inmovilización de la película. 3. Exposición. 4. Entrada de los ganchos. Esta clasificación del proceso de filmación facilita la comprensión. Las reformulaciones se utilizan para expresar una palabra o concepto de forma más comprensible, con otras palabras,
es decir que reformular significa decir de otra manera. Suelen introducirse con frases como las siguientes, es decir, en otras palabras, o sea. Mira el ejemplo. El cinematógrafo recibió una muy buena recepción en gran parte del mundo. Los hermanos Lumière hicieron llegar su invención hasta países tan lejanos como la China o la India. En Europa, se exhibió en ferias y se usó como entretenimiento en locales de vodevil. Es decir, que este invento de la pequeña ciudad de Lyon llegó rápidamente y se difundió por todo el mundo. Los ejemplos. Presentan casos particulares para ilustrar una explicación más general o abstracta. Aparecen introducidos con expresiones como las siguientes. Es el caso de, por ejemplo, como. Las marcas gráficas que se utilizan para introducir los ejemplos son los dos puntos, los paréntesis, las rayas y en algunos casos las viñetas. Miremos juntos este ejemplo. El caso es que entre las 1422 películas que rodó Louis Lumière, no solo hay films que recogen sucesos de la vida cotidiana, sino también comedias, como por ejemplo El jardinero, un corto de ficción realizado en junio de 1895 y que es una de sus primeras filmaciones. Fíjate que esa frase introductoria presenta a la película de Louis Lumière y su título. Las relaciones de causa-consecuencia. Permiten explicar el porqué de un fenómeno determinado. Utilizan conectores lógicos como los siguientes, ya que, porque, debido a, entre otros. Mira el ejemplo. El cinematógrafo con el que se rodó y llevó a cabo en 1895 la proyección de Salida de los obreros de la fábrica Lumière es una de las piezas que se pueden contemplar en la exposición que acoge el Grand Palais, un escenario emblemático, ya que fue allí donde en 1900 se celebró la Exposición Universal de París, en la que los dos hermanos y su invento fueron protagonistas. El conector ahí, remarcado en rojo, nos marca la relación de causa y consecuencia. En la conclusión, puede aparecer un breve resumen de los puntos tratados en el desarrollo, ofreciendo una evaluación de la presentación o simplemente una síntesis de los argumentos. Si el texto plantea una pregunta, debe responderla. ¿Qué características tienen los textos expositivos? Utilizan un lenguaje formal, aparecen en distintos contextos, como manuales de estudio, revistas científicas, exposiciones didácticas, conferencias, enciclopedias, entre otros. Intentan ser objetivos, es decir, no dar opiniones personales, sino presentar informaciones. Y utilizan el presente, sobre todo los textos científicos, también los pretéritos del modo indicativo, por ejemplo en textos históricos, o el presente histórico que hace sentir más cercanos los hechos para el lector. Mira los ejemplos. Las células madre son aquellas que tienen la capacidad de transformarse de manera natural en cualquiera de los más de 200 tipos celulares. En este ejemplo se utiliza el presente. Es un texto de tipo científico. San Martín cruzó los Andes al frente de sus soldados. Esta oración, que podría estar en cualquier libro de historia, está utilizando el pasado, más precisamente el pretérito perfecto simple del modo indicativo. Finalmente, en esta última oración, San Martín cruza los Andes al frente de sus soldados, está utilizado el tiempo presente, al que se llama presente histórico. Este uso del presente genera el efecto de acercamiento al lector, porque se presentan los hechos como si estuvieran sucediendo aquí y ahora. Habíamos hablado de la objetividad en los textos expositivos, y eso se produce cuando se logra el borramiento del autor, es decir, que el autor no aparece presente en estos textos. ¿Y cómo logra su borramiento, esa desaparición? Empleando la tercera persona verbal o la forma impersonal. Veamos estos ejemplos. El cine es un arte que nació hace más de 100 años. Aquí está utilizada la tercera persona verbal, el cine.
podría haber sido un plural si fueran los cineastas, por ejemplo. Se sabe que el cine ya tiene más de 100 años. Aquí se utiliza la forma del verbo impersonal. No se le puede asignar un sujeto a ese se sabe. Eso logra más formalidad y distancia entre el texto y el lector. En la estructura de los textos expositivos encontraremos tramas descriptivas, que serán las que referencian a rasgos y propiedades de los objetos, sucesos o procesos que se están justamente describiendo. Y también habrá tramas narrativas, que cuentan algo, como su nombre lo indica, narran una secuencia cronológica de hechos para mostrar de qué manera se produjo algún evento, por ejemplo, la evolución del cine. El texto presenta claves para su comprensión, pero no desde su contenido, sino desde su formato. A esto lo vamos a llamar el paratexto. El paratexto es un concepto desarrollado por el crítico y teórico literario francés Gérard Genette, que nació en París en 1930 y murió en el 2018. Genette designa al paratexto como todo aquello que rodea al texto y que está en función de él, lo que lo complementa, lo adorna, lo explica, lo protege y le sirve como soporte. En el caso del texto expositivo, podemos hablar de los títulos, los subtítulos, las imágenes, que pueden ser fotografías, dibujos, esquemas, gráficos, mapas, los epígrafes, que explicarán esas imágenes, y las palabras destacadas, que colaborarán a entender cuáles son los conceptos más importantes de ese texto. Aquí tenemos como ejemplo un fragmento de un texto expositivo sacado de Wikipedia que habla sobre la historia del cine. Prestemos atención primero al título, el primer elemento del paratexto. El título siempre va a aparecer en la parte superior con una letra distinta o destacada de algún modo, puede ser recuadrado con otro color. En segundo lugar, vemos aquí el subtítulo. El subtítulo también estará remarcado de alguna manera, en general con negrita, y separado del texto con un interlineado doble. El subtítulo sirve para organizar la información y comprenderla mejor. Este texto también tiene una fotografía, una imagen y su epígrafe. El epígrafe que explica que esa imagen que estamos viendo es un retrato de los hermanos Lumière, Auguste y Louis. Y finalmente, el último elemento del paratexto que podemos ver en este fragmento de la historia del cine son las palabras destacadas, que sirven para ver a primera vista conceptos importantes, fijarlos mejor, resumirlos y entenderlos. Son en general muy frecuentes en manuales de estudio. Como podés ver, utilizamos mucha bibliografía para realizar este video. Podés seguir explorando e investigando sobre el texto expositivo. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que puedas tener acceso a todos nuestros videos de lengua y literatura. Gracias por acompañarnos y nos encontramos pronto.